Buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase del curso anual de posgrado de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral. Tengo el gusto de presentarles a mis dos colegas y amigas que van a moderar esta charla de esta noche, las doctoras Laura Pena y Liliana Fernández. Así que, para no dilatar más el comienzo, ya te doy paso, Liliana, para que lo presentes a nuestros disertantes. Bueno, buenas noches a todos. Tengo el placer de presentar al doctor Guillermo Docena, que es bioquímico, profesor titular de inmunología de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del CONICET, vicedirector del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, director del Centro FOSIS, o sea, de la Federación de Sociedades de Inmunología Clínica, vocal de la Asociación de Alergia e Inmunología, de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y director del Comité de Inmunología Clínica de la Asociación Argentina antecitada. Me va a acompañar en la moderación la doctora Laura Pena, que ustedes ya la conocen, la mayoría la conoce, es médico clínica y alergista de la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, sin dilatar más, le cedo la palabra al doctor Docena. Bueno, buenas noches, muchas gracias al doctor Roberto Josen por la invitación, a las doctoras Pena y Fernández, la verdad que es un gusto, es la segunda vez, ¿no?, que estoy aquí en el curso. Así que bueno, la idea hoy un poquito en esta charla es mostrarles algunos resultados que hemos obtenido en estos últimos tiempos con muestras de pacientes en Argentina que han recibido las distintas vacunas. Y bueno, a medida que va transcurriendo el tiempo, estos resultados los vamos publicando en revistas que tienen impacto y vamos viendo mucho de lo que estábamos viendo, digamos, en nuestra población, cómo impacta también a nivel mundial, ¿no? Y permite explicar algunas similitudes y otras diferencias de la vacunación en nuestro país. Yo voy a compartir pantalla, así les empiezo a mostrar. A ver, una cosita más a todos, ya conocen el sistema, pueden ir haciendo preguntas que se van a leer al final de la charla del doctor a través del chat. Así que ya pueden ir a medida que él vaya hablando, donde surjan preguntas, las dejamos para el debate final. Bueno, perfecto. Sí, como les decía, la idea es mostrarles un poco los resultados que estamos viendo, así eso probablemente si abre el debate para comentarios, dudas o preguntas. Obviamente hay muchísimo para mostrar, mucho digamos, para concluir sobre lo que estamos viendo. Pero bueno, voy a centrar un poquito en la primera parte, como les decía, los trabajos que hemos y estamos publicando, y después al final sí les voy a mostrar algo de la vacuna que estamos generando aquí en nuestro país y que bueno, tuvo el origen en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces bueno, estos son un poquito los números de lo que es la vacunación de COVID en el mundo. Fíjense que se han dado más de 12.000 millones de vacunas en menos, prácticamente digamos casi en un año y medio, lo cual es algo totalmente inédito e histórico en lo que es la vacunación en el mundo. Pero bueno, como todos sabemos, han habido algunos problemas que no se han podido solucionar, no solo en esta pandemia, sino en las anteriores, y eso tiene que ver mucho con este número, que es bastante preocupante, después del impacto y la crisis que genera esta enfermedad infecciosa emergente de SARS-CoV-2, luego de haber administrado toda esta cantidad de vacunas. Bueno, tenemos apenas más de la mitad de la población en el mundo que ha recibido vacunas, y esto ya lo habíamos visto en la pandemia de H1N1. Pero bueno, lo importante a resaltar es la velocidad con que se ha vacunado, bueno, por los motivos que todos conocemos. Y en Argentina también se ha avanzado mucho, sobre todo el año pasado. Tenemos más de un 90% de la población que ha recibido vacunas y más de un 50%
que ha recibido las dosis de refuerzo, y sabemos que, bueno, ahora lo vamos a ver, con las variantes y subvariantes, es que cobran importancia estas dosis de refuerzo. Pero bueno, este mapa también refleja un poco lo que ha ocurrido y no se ha logrado solucionar en esta pandemia, que es la distribución heterogénea e inequitativa de vacunas en el mundo, y un poco este mapa con África de ese color tiene mucho que ver con que la pandemia no esté completamente controlada en el mundo. Y aquí a la derecha lo que tenemos, esto también es histórico, el primer vacunado en el mundo para SARS-CoV-2 en diciembre de 2020 en Inglaterra, el famoso William Shakespeare, que bueno, fue el primero que recibió una vacuna para COVID, que bueno, como todos sabemos, son totalmente nuevas, ¿no?, en el mundo o en el ámbito de la vacunología. Y lo que está ocurriendo con COVID es algo que ya hemos observado en otras enfermedades, como tenemos acá a la izquierda en todas estas curvas, que a partir de la implementación no solo de la vacunación, sino de planes masivos de vacunación, que fue a partir de la década del 50, muchas de estas enfermedades han sido controladas, la gran mayoría para las cuales hay vacunas. Estos procesos infecciosos han sido controlados, otros no, por distintos motivos, pero bueno, algo que es importante remarcar, por ejemplo, lo que fue polio a partir de nuevo, que fue uno de los primeros planes de vacunación masivos que se han instaurado en el mundo en la década del 50, recién en 1980 se decreta el control de la infección de polio, y lo cual quiere decir que llevó 30 años. Y aquí, con prácticamente 2 años de vacunación, lo que es en COVID, podemos decir que estaría medianamente controlada la enfermedad si no fuera por estas nuevas subvariantes, pero sobre todo porque hay hay casi la mitad de la población en el mundo que no ha recibido vacunas. Si no hubiera sido así, probablemente en este momento ya estaría todo controlado, y fíjense, lo que en otras enfermedades tardó décadas, aquí se ha realizado en pocos años. Entonces, de nuevo, los números que les dije, pensando que la población mundial es entre 7 y 8 billones, o 7.000 y 8.000 millones de habitantes, con más de una dosis por habitante debería estar el 100% de la población, al menos con una vacuna. Eso no es así, alrededor de un 60%, y este dato es muy llamativo. El 86% de esas vacunas han sido distribuidas en países de medianos y altos ingresos, que son justamente, o entre esos países es donde está la producción de vacunas, lo cual habla un poco la política y las decisiones de distribución de las vacunas, lo cual es algo que se pensaba que después del 2009, con la pandemia H1N1, donde hubo países que a los 2 años recibieron vacuna para influenza, se pensó, sobre todo por eso fue que aquí se generó COVAX, se pensó que eso no iba a ocurrir, y bueno, claramente ocurrió. Y estos son gráficos que me parece son muy claros para demostrar cómo ha sido la evolución de la COVID en nuestra población. Aquí en el gráfico de la izquierda lo que tenemos en la parte superior es el perfil del número de casos o de contagios, donde vemos claramente las 3 olas. La primera ola, donde predominó básicamente la variante ancestral, o Wuhan; la segunda ola, que fue originada el año pasado, a partir de abril, por la variante Gamma o la brasilera, la variante Manaus. Luego tuvimos el ingreso a partir de junio de la variante Delta, que aquí, a diferencia de otros países, no hizo un pico, y ya así después la llegada de Omicron produjo entre diciembre y enero este pico tremendo, que refleja el gran poder de transmisión de esta variante. Y aquí abajo lo que vemos es el perfil de los casos de fallecidos, que donde de nuevo en cada ola es muy distinto. Fíjense en la primera ola y en la segunda ola, donde se duplica el número de casos, también se duplica o más el número de fallecidos. Sin embargo, en la tercera ola,
donde el número de casos se cuadruplicó, el número de fallecidos se redujo a la mitad con respecto a la segunda ola. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la vacunación. En la primera ola no teníamos vacunas, en la segunda ola se empezó a vacunar a adultos mayores y personal de salud, y ya en la tercera ola teníamos más de un 60% de la población vacunada, lo cual quiere decir que en nuestro país las vacunas aplicadas y los planes de vacunación tuvieron un impacto en el número de fallecidos, como se ha visto en otros países, pero a diferencia de otros países, aquí no tuvimos todas las olas que hubo en estas otras regiones. Y este gráfico de la derecha también a mí me gusta mucho mostrarlo porque es muy claro. Aquí lo que se muestra, cada puntito es una persona que falleció, entonces se muestra en función de las fechas, lo mismo que está aquí a la izquierda, cada ola, el número de fallecidos y sobre todo la edad y la edad promedio de fallecidos. Y lo que podemos ver es que en la segunda ola la edad promedio disminuye, y esto tiene que ver porque las personas de mayor edad estaban básicamente más vacunadas, por lo cual se reduce, y solo con una dosis, la media de la edad de las personas fallecidas se reduce con respecto a la ola anterior. Y fíjense, la tercera ola, donde ya la mayor parte de la gente tenía las dos dosis, cómo se reduce no solo el número de fallecidos, sino también nuevamente vuelve a cambiar la edad media, y bueno, obviamente siempre la edad es en adultos mayores, porque por más que estén vacunados el riesgo es mucho mayor. Entonces cada ola en Argentina tiene características muy interesantes, como les decía, con el número de casos, cómo va aumentando, se duplica la segunda con respecto a la primera, y se triplica o cuadruplica de la tercera con la segunda, con distintas variantes, y sin embargo el número de fallecidos se duplica cuando prácticamente no había vacunas, pero cuando hay vacunas, frente al aumento tremendo del número de casos, se reduce a la mitad el número de fallecidos, y esto llevó a que bueno, se calcule la letalidad de los virus en cada ola, y lo que podemos ver claramente es cómo pasamos de un 2,8% de mortalidad en la primera ola sin vacuna con la variante ancestral a un 0,3%, es decir, que se reduce prácticamente 10 veces, a una tercera ola donde tenemos una variante que tiene un poder de transmisión mucho mayor, pero básicamente por la vacunación la letalidad es mucho menor, y eso impacta sobre todo cuando uno considera esa letalidad en mayores de 60 años, que baja de un 15,9% a un 2,1% la letalidad. Entonces eso creo que son números importantes a tener en cuenta. Y lo que sí se ha visto a lo largo de estos 2 años y medio prácticamente de pandemia, es que cada vez que ha aparecido una variante se ha producido un nuevo pico, que se ha controlado. En principio podemos hablar en forma natural, porque sobre todo a medida que van apareciendo estas variantes, el poder de transmisión es cada vez mayor, por lo cual la inmunidad de rebaño se alcanza rápidamente, pero dura poco tiempo, y también tiene que ver con las vacunas, el efecto de las vacunas en la transmisión de las distintas variantes y el rol de las dosis de refuerzo. Actualmente estamos en este lugar, en este momento del pico, donde bueno, las subvariantes de Omicron están teniendo un impacto bastante importante en muchos países. En Argentina no sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando en abril aparece en Argentina BA2, también se pensaba que iba a venir un pico similar a BA1, aquí no se produjo, y con BA5 tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, por eso es importante hacer hincapié todavía en que esto no está resuelto, sino que estaría medianamente controlado, y la importancia de los refuerzos para controlar estas subvariantes. Entonces, por eso uno lo que puede evidenciar fácilmente, según en cada país, el momento de aparición de cada una de estas subvariantes. Hoy sabemos que en el mundo prácticamente lo único que hay es Omicron, pero bueno, en cada país, dependiendo del porcentaje de vacunación, las vacunas aplicadas, las curvas de prevalencia de estas variantes y de casos también son muy disímiles. Eso ya ahora va a depender de cada población, en qué momento de
digamos, de vacunación se encuentra y cómo está vacunando. Entonces, bueno, en estos 2 años y medio, recordemos que comienzo del 2020 no sabíamos prácticamente nada de este coronavirus, sí sabíamos de los otros coronavirus, el SARS o SARS-1 y MERS, pero de este no sabíamos absolutamente nada, y ahora sabemos muchos detalles del ciclo de infección, y sabemos hoy que hay 2 puntos que son cruciales para controlar la infección. Uno es la interacción del virus con su receptor o sus receptores específicos en las células blancas, principalmente el receptor AC2 y las proteasas que tienen que ver con la fusión. Y también sabemos que no solo es importante controlar esa interacción, sino también controlar la presencia de células infectadas, porque bueno, obviamente una vez que el virus ingresa a la célula blanco, se generan miles o millones de copias que salen de la célula sin dañarla, ese es un detalle importante de este virus, y esos son los virus que se diseminan por el resto del organismo, por lo cual es fundamental controlar estas células infectadas. Y a lo largo del tiempo se han desarrollado distintas plataformas de vacunas, las que todos conocemos, a bases de RNA, a bases de proteínas, que son digamos, las menos desarrolladas, virus inactivados o vacunas tradicionales, vectores virales y vacunas ADN que no hay ninguna autorizada. Es decir, que tenemos una gran variedad de estrategias para generar la activación del sistema inmune en forma artificial, de manera de controlar estos aspectos que les mencionaba anteriormente, y todas estas plataformas, como muchas vacunas que están dirigidas a controlar procesos infecciosos, en general lo que van a inducir, o el primer objetivo es generar anticuerpos, que se llaman neutralizantes o bloqueantes, porque lo que van a hacer es evitar, en este caso, si este es el coronavirus, esta es la proteína Spike o proteína S que le da esa forma de corona, es una proteína muy particular, con características muy, muy particulares, pero lo que nos interesa es que tiene un dominio. Estas proteínas forman un trímero, y eso hace que una parte de esa proteína tenga una disposición espacial adecuada que le permite interactuar con este receptor específico, y de esa manera, una vez que se produce esta interacción, el virus puede entrar a la célula blanco. Y todas estas vacunas o todas estas plataformas lo que hacen es generar anticuerpos, obviamente contra distintas porciones del virus o de la proteína, pero lo que nos interesa son los anticuerpos específicos de este dominio RBD, que son los que van a evitar la unión de la proteína S con el receptor, la entrada del virus a la célula y digamos, la replicación del mismo y la generación de nuevos viriones. Entonces, todas las vacunas están dirigidas a lo mismo, y lo que nos han enseñado las distintas subvariantes es que este no es el único mecanismo que interesa, ya sea en la infección natural o en una vacuna, sino que justamente las variantes lo que hacen es mutar esta porción de la proteína, cambiar aminoácidos que son críticos para el reconocimiento por los anticuerpos específicos, por lo cual lo que hemos visto es que con las subvariantes, a medida que van apareciendo, tienen mayor poder de transmisión, porque por un lado esas mutaciones lo que hacen es reforzar la afinidad de interacción entre RBD y AC2, pero por otro lado lo que hacen es evadir la respuesta inmune en el sentido de generar epitopes que no son reconocidos por estos anticuerpos, por lo cual estas vacunas tienen una menor eficiencia para bloquear la entrada de las variantes a la célula blanca con respecto al virus ancestral o al virus original. Sin embargo, lo que hemos visto es que estas vacunas son muy efectivas en evitar la enfermedad severa, o sea, no evitan el contagio, sino que reducen el contagio, pero sí son igualmente eficientes que la variante ancestral para evitar la enfermedad severa, y eso hoy sabemos que se debe a los mecanismos de inmunidad celular. Entonces, hoy en día, estas vacunas lo que generan es, bueno, obviamente estos anticuerpos bloqueantes o neutralizantes, que además tienen otra función importante, que es unirse al virus, y este complejo inmune va a ser eliminado a través de los receptores de FC o de esta porción de la inmunoglobulina, que está sobre todo en macrófagos y otras células fagocíticas. Entonces fagocitan el virus, lo eliminan de circulación, y esas son las dos funciones
primordiales de estos anticuerpos, pero como les dije, las distintas variantes lo que hacen es evitar este reconocimiento, pero lo que no pueden evadir de ninguna manera es evitar la inmunidad celular. Entonces, cuando hablamos de inmunidad celular, hay 3 poblaciones que son importantes. La más importante en una infección viral son los linfocitos TCD8 citotóxicos, pues estos son los encargados, justamente como les decía hoy, de detectar una célula infectada y activar una serie de mecanismos que lo que van a hacer es que esta célula infectada sea eliminada por lisis osmótica o por apoptosis. Entonces, este mecanismo es fundamental en todas las infecciones virales, y aquí es fundamental en COVID o para evitar la infección de SARS-CoV-2. También son fundamentales la presencia de los linfocitos TCD4 TH1 o productores de interferón, porque ese interferón va a participar básicamente en 2 funciones. Uno es activar esos macrófagos cuando fagocitan el virus, el macrófago se activa y degrada el virus en su interior, pero además es fundamental la interacción entre el CD4 y el CD8, porque ese interferón gamma lo que hace es potenciar la acción citotóxica del CD8 para que éste tenga un umbral de activación más bajo y mayor potencia para destruir la célula infectada. Estas 2 células son claves, y después tenemos los linfocitos TCD4 foliculares, que son los que interactúan con los linfocitos B, en los centros germinales o en órganos linfoides secundarios, y son los que ayudan a madurar el linfocito B a célula plasmática productora de inmunoglobulinas, y esto se hace, y además estas células foliculares lo que generan son linfocitos B de memoria, que lo que hacen es madurar la respuesta inmune y digamos, intervienen en la generación de inmunoglobulinas de alta afinidad. Es decir, que los anticuerpos bloqueantes son en general IgG de alta afinidad, y solo se van a formar entonces si se produce esta interacción entre linfocitos B y linfocitos T en los centros germinales. Y un último mecanismo que es fundamental para mantener todos estos, digamos, mecanismos efectores en el tiempo es la generación tanto de linfocitos T de memoria, CD4, CD8, como de linfocitos B de memoria. Sobre todo esto es lo que están haciendo estas vacunas, y básicamente estos mecanismos celulares lo que están asegurando es evitar enfermedad severa y también generar IgG de alta afinidad, que justamente eso es lo que hacen las dosis de refuerzo, van a reactivar los linfocitos B de memoria, por lo cual lo que se ha visto es que muchas veces cuando baja la eficiencia de neutralización de estos anticuerpos por una nueva variante, cuando uno da una dosis de refuerzo, esa neutralización se recupera. Eso tiene mucho que ver con la activación de los linfocitos B de memoria, la maduración de la respuesta inmune y la generación de IgG de mayor afinidad, que estaría entonces reforzando la función de estos anticuerpos neutralizantes para evitar la transmisión o el bloqueo. Por eso podemos decir que estas vacunas o estas dosis de refuerzo de las vacunas no solo generan una buena inmunidad celular, sino también una buena inmunidad humoral para, yo no diría evitar, sino digamos, mejorar la transmisión o el bloqueo de la transmisión viral, pero sobre todo evitar la enfermedad severa. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunos trabajos que son los que hemos estado haciendo con pacientes o personas, mejor dicho, vacunadas en Argentina. Este fue uno de los primeros trabajos que publicamos a partir de que en enero 2020 se empieza a aplicar Sputnik en nuestro país. Esto se hizo totalmente en personal de salud. Y lo que evaluamos es básicamente la presencia de anticuerpos en personas con una dosis o 2 dosis de vacuna, y medimos IgG antiproteína Spike, y lo primero que vimos es que en la muestra basal, es decir, en la muestra antes de recibir la vacuna, un número de individuos importante tenía ya anticuerpos anti-Spike, mientras que otros no, y esto quiere decir, o esto reflejaba que estos individuos que iban a recibir la vacuna habían sido infectados previamente y ya tenían valores basales o títulos basales de IgG. De manera que cuando reciben la vacuna,
tanto la primera como la segunda dosis. Aquellos que no tenían niveles basales de IgG, es decir, que no habían sido infectados, desarrollan en forma muy heterogénea, esto es algo que se ve en muchas vacunas, desarrollan anticuerpos o títulos de anticuerpos, algunos títulos altos, otros títulos bajos o intermedios, y otros directamente no hacen seroconversión, y cuando estos vacunados reciben la segunda dosis, aumenta obviamente el título de estos anticuerpos, lo cual quiere decir que a medida que van completando el plan o el esquema de vacunación, el título de anticuerpos mejora. Pero lo que nos llamó la atención en ese momento es que aquellos que tenían títulos basales antes de recibir la vacuna, cuando reciben la primera dosis ya tienen títulos, yo diría, muy altos o máximos de anticuerpos IgG, y cuando reciben la segunda dosis ese título no cambia. Esto quiere decir que esas personas que habían sido infectadas, cuando se produce la reactivación a través de la vacunación, nuevamente se mejora o se genera anticuerpos provenientes de linfocitos B de memoria. Esto en ese momento fue algo totalmente llamativo. En muchos países este tipo de observaciones permitió corregir estrategias de vacunación, por lo cual personas que habían sido infectadas previamente con una dosis de vacuna iban a estar protegidas, por lo cual se decide guardar esas vacunas para aquellos, en lugar de darles la segunda dosis en ese momento, se decide priorizarla para aquellos que no habían estado previamente infectados. Esto es lo que se conoce como inmunidad híbrida, es decir, la respuesta inmune generada por la infección más la vacunación, y bueno, y nosotros lo vimos claramente en nuestra población y con la vacuna Sputnik, que lo mismo estaba ocurriendo aquí. Y tuvimos valores muy altos en ese momento de seroconversión, arriba de prácticamente un 90%, esto es dependiendo de la edad, pero bueno, la gran mayoría de las personas que recibieron entonces vacuna Sputnik hicieron seroconversión o generaron anticuerpos con las características que les dije recién. Y lo mismo pudimos evidenciar cuando analizamos la función de esos anticuerpos a través de la evaluación de la neutralización o el poder neutralizante, es decir, esos anticuerpos qué capacidad tienen de evitar el ingreso de un virus a una célula en un ensayo in vitro. Y bueno, lo hicimos por dos métodos, a través de ensayos de neutralización de virus nativo y ensayos de neutralización de pseudovirus, en los cuales se induce la expresión de proteína Spike, y en los dos casos vimos exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, es decir, individuos que al momento de la vacunación no tenían valores basales de anticuerpos neutralizantes, porque no habían sido infectados previamente. Cuando reciben la primera dosis se inducen estos anticuerpos neutralizantes, con la segunda dosis aumenta el título de esos anticuerpos, y o sea, con los dos ensayos, con virus nativo, con pseudovirus, y la población que había sido previamente infectada y que tenía valores basales de anticuerpos neutralizantes, de nuevo, cuando recibe la primera dosis, los títulos de anticuerpos neutralizantes son máximos y prácticamente no cambian con la segunda dosis. Es decir, que nosotros con esta vacuna, en población normal, adultos y sobre todo personal de salud, que probablemente están más expuestos o estuvieron más expuestos al virus, nosotros pudimos evidenciar que la inmunidad híbrida es algo, no es solo una teoría, sino que es algo que, digamos, que se produjo. Y luego en otros trabajos lo que se empezó a ver a medida que transcurría el tiempo es los títulos de estos anticuerpos a medida que transcurría el tiempo luego de esa vacunación, y esto es importante para tomar decisiones en cuanto a las dosis de refuerzo. Entonces, bueno, como en otras vacunas, vimos lo mismo, que a medida que transcurre el tiempo los títulos van disminuyendo, y ya a los 6 meses tenemos títulos, digamos, bajos del mismo nivel que los que se producen como consecuencia de la administración de la primera dosis, esto con respecto a anticuerpos totales anti-spike, pero lo mismo ocurriría con los anticuerpos neutralizantes. Fíjense que aumenta primera, segunda dosis y luego va disminuyendo, pero llamativamente cuando uno hace la relación de anticuerpos neutralizantes a anticuerpos totales, es decir, cuando uno analiza la eficiencia
de esos anticuerpos que sabemos que disminuyen, fíjense que el cociente aumenta. Quiere decir que por más que disminuya la cantidad de anticuerpos, el poder neutralizante aumenta, y eso tiene que ver con la memoria. Es decir, que cada vez se están generando menos anticuerpos, pero de mejor calidad o de mayor afinidad, y eso tiene que ver con el poder de neutralización. Y lo mismo cuando analizamos anticuerpos totales y anticuerpos neutralizantes al año. Esto es algo que, digamos, hoy se está observando en muchas vacunas, y en particular en Sputnik, a diferencia de otras, lo que vemos es que si bien hay un descenso, ese descenso es menos marcado que con otras vacunas, y de nuevo, cuando uno analiza el descenso de anticuerpos neutralizantes, es mucho menos marcado que el descenso de los anticuerpos totales. Entonces, este resultado yo creo que es importante con respecto a los anticuerpos, pero bueno, obviamente cuando se hizo todo esto, aquí teníamos básicamente solo variante ancestral. Y este trabajo, que todavía se está desarrollando y fue sobre todo sumamente complejo, es el estudio de combinación de vacunas en distintas provincias de Argentina. Esto fue, digamos, coordinado por el Ministerio de Salud de provincia, y se publicó, se aceptó hace muy poquitito de nuevo en Cell Reports. Bueno, un poco refleja lo que estamos viendo hoy, la consecuencia o la importancia de haber combinado vacunas, que esto se empezó a hacer en agosto del año pasado, ante la llegada de Delta y la escasez de vacunas para aplicar o acelerar segunda dosis y empezar con primera dosis fuera de adultos mayores y personal de salud. Entonces, como empezaron a llegar otro tipo de vacunas, bueno, se diseñó este trabajo de combinación. Se combinó a aquellos que habían recibido como primera dosis o Sputnik, o AstraZeneca, o Sinopharm, es decir, 3 plataformas distintas, y segunda dosis, todas las combinaciones posibles con las 5 vacunas que teníamos en ese momento. Entonces, intervinieron 7 hospitales, sobre todo de provincia de Buenos Aires, distintos laboratorios, bueno, nosotros de La Plata, y también en Buenos Aires, el INVIRSI y Fundación Leluar son los que han participado más activamente, pero bueno, de hecho se elaboraron todos estos grupos de personas vacunadas, como les decía, los grupos de esquema homólogo, es decir, Sputnik, Moderna, siempre comparando con primera y segunda dosis, versus o sea, estos 4 de esquema homólogo versus todo el resto de las posibles combinaciones de las distintas vacunas, por lo cual, bueno, tenemos más de 15 grupos, como les decía, en distintas provincias de Argentina, y bueno, participaron más de casi 4.000 personas. Entonces todo esto se está analizando, es un proyecto que lleva un año. Lo primero que se evaluó muy rápidamente, prácticamente a los 15 a 20 días que se empezó a aplicar la combinación, lo primero que se hizo fue la seguridad, evaluar reacciones adversas, y bueno, obviamente siempre hay reacciones adversas, el tema es que sean leves o a lo sumo moderadas, tanto reacciones locales como sistémicas, y bueno, no se reportó ninguna reacción adversa grave, lo cual fue muy importante para seguir con el desarrollo del proyecto. Medimos inmunidad humoral y inmunidad celular. En este trabajo solo está incluida la inmunidad humoral, es decir, como les decía anteriormente, los niveles o los títulos de anticuerpos anti-spike y de anticuerpos neutralizantes. Y bueno, básicamente lo que vimos aquí, aquí arriba está la vacuna que recibieron como primera dosis, estas son las que recibieron como segunda dosis, en estos 3 grupos que se muestran en el trabajo, y básicamente yo creo que hay 2 aspectos importantes a resaltar, y uno es que cuando la segunda dosis fue Moderna o una plataforma RNA, siempre se obtuvieron títulos mayores de anticuerpos totales, ya sea si antes habían recibido Sputnik, AstraZeneca o Sinopharm, eso por un lado, y por otro lado se obtuvieron los menores títulos cuando la segunda dosis era Sinopharm. Es decir, que Sinopharm anduvo muy bien cuando se aplicó como primera dosis y segunda dosis
cualquiera de las otras plataformas, pero no cuando Sinopharm se utilizó en la segunda dosis. Y resultados muy parecidos vimos cuando se analizaron anticuerpos neutralizantes. Siempre los mejores títulos fueron cuando la segunda dosis fue la de Moderna, con respecto al esquema, los esquemas homólogos y las otras combinaciones, y de nuevo, con Sinopharm es donde se obtuvieron los títulos más bajos de inmunidad humoral, pero bueno, algo que no está aquí incluido, todavía no está publicado, pero se los puedo comentar. La ventaja de esta vacuna Sinopharm, que utiliza, como saben, virus completo inactivado, es que genera una muy buena inmunidad celular, por eso está funcionando para evitar enfermedad severa, pero no así para generar anticuerpos neutralizantes. Es decir que con este trabajo lo que se pudo estudiar o evaluar es cuáles son los esquemas que generaron una protección o una inmunidad humoral superior con respecto al esquema homólogo, y ahí, como les dije, básicamente siempre cuando se usó de segunda dosis vacunas o Moderna, o en general vacunas a plataforma de RNA, el resultado fue muy superior que con los otros casos, que no quiere decir que fueron inferiores, sino que no fueron, digamos, tan buenos o tan eficientes como cuando se emplea Moderna. Y de nuevo, los casos donde se observó respuesta inferior fue cuando se utiliza la vacuna Sinopharm. Es decir, que lo que básicamente la conclusión más importante es que observamos un aumento en la inmunogenicidad al combinar las plataformas, que luego esto, en otro trabajo publicado más recientemente, se confirma cuando se evalúa la eficiencia en los contagios y en las muertes al combinar las distintas vacunas, y en general en este trabajo que lo genera el Ministerio de Salud de Nación, fíjense, más de 1 millón de participantes, porque realmente lo que evaluaron fue la eficiencia desde el comienzo de la vacunación. Entonces, bueno, ya esto es algo que todos sabemos, cómo fue evolucionando la vacunación o los planes de vacunación según la edad, a medida que fue transcurriendo el tiempo. Eso también es importante analizarlo en función de la presencia de las distintas variantes que han ido apareciendo, porque como vimos anteriormente, las vacunas tienen una distinta eficiencia según la variante, y eso va a tener mucho que ver con las curvas de contagio y con las curvas de muerte. Pero básicamente en este gráfico lo que se resumen es, a medida que fue transcurriendo la vacunación, cómo se fue controlando lo que es enfermedad severa y muertes, y se controló, pero no tanto el número de casos. Eso es algo que hoy está perfectamente establecido, tiene que ver, como les decía, con las variantes, pero bueno, en este trabajo lo que se refleja es que la combinación de vacunas y las vacunas empleadas fueron eficientes sobre todo para controlar o prevenir la muerte. Lo que les mostré anteriormente en esa tablita, cómo se redujo la mortalidad prácticamente de un 2,8 a un 0,3%. Bueno, eso es lo que se ha logrado básicamente, sobre todo, o tuvo mucho que ver la combinación de vacunas. Entonces, esa es la situación en Argentina. Les voy a contar algo ahora en la segunda parte de lo que es la vacuna Argenvac. Ese es el nombre de la vacuna que se genera en la Universidad Nacional de La Plata. Este es el doctor Omar Azzaroni, del INIFTA, que es un instituto de CONICET y de la universidad, que básicamente estudia aspectos de físico-química, o más de químico. Ellos son todos químicos, y este es el grupo nuestro que, bueno, estudiamos más lo que es sistema inmune. Entonces, bueno, ya hace varios años que venimos trabajando, probando distintas nanopartículas que produce el grupo de Omar, con distintas características, y en particular estábamos enfocados, como ahora les voy a mostrar, en una nanopartícula que nos venía dando resultados en otros sistemas. Obviamente no estábamos trabajando en COVID, y bueno, a partir de que se empiezan a mostrar resultados de las distintas vacunas en el mundo, en humanos, y nosotros teníamos los resultados nuestros en ratones de nuestra vacuna, vimos que prácticamente los mecanismos efectores que estábamos generando eran los mismos que recién les detallé. Por eso el año pasado, en 2021, a comienzo de 2021, decidimos
aplicar nuestra vacuna, que la estábamos usando básicamente como inmunoterapia en alergia alimentaria, decidimos aplicarla en este sistema. Entonces, bueno, esta vacuna tiene dos componentes. Uno es lo que les decía recién, RBD, o la parte de la proteína S, el dominio de la proteína S encargado de interactuar con el receptor en las células blanco. Esa proteína o subunidad se está produciendo en levaduras, lo cual es un dato muy importante porque es muy fácil de producir y sobre todo el bajo costo. O sea que el inmunógeno o el componente activo de la vacuna es una proteína, eso hace que sea muy segura, acá no hay virus, ni vivo, ni muerto, ni atenuado, ni nada, por lo cual es imposible que genere un cuadro, digamos, similar al proceso infeccioso. Como les decía, se producen levaduras, el costo es muy bajo, es muy fácil de escalar simplemente cambiando el volumen o escalando el reactor o bioreactor donde se produce. Hay estudios, y esto también lo hemos publicado, de estabilidad, inmunogenicidad y antigenicidad. Y bueno, es una proteína, digamos, bastante estable y robusta, es fácil de almacenar, y eso hoy en día en una vacuna es algo importante a tener en cuenta. Y bueno, estamos en un proceso de patentamiento de la producción de RBD, porque además tenemos distintas variantes. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, lo que les decía, una nanopartícula, se llama nanopartícula biopolimérica, es un polímero que tiene 200 nanómetros de diámetro, el que usamos, el que tiene las propiedades que hemos caracterizado. Y eso es importante porque el tamaño de la partícula es igual al tamaño del virus. Entonces esta nanopartícula también la estamos produciendo en el laboratorio en principio, con un costo muy bajo. También es muy fácil de escalar, de producir en cantidad. Ahora les muestro algo de la estabilidad. Es muy reproducible la forma de síntesis. Y algo que les voy a mostrar rápidamente, que bueno, fue básicamente por qué decidimos estudiar esta nanopartícula y no otras, es que tiene poder adyuvante, es decir, que tiene capacidad de activar por sí sola el sistema inmune, y eso es muy importante porque evita tener que agregar un tercer componente que sería el adyuvante. Y básicamente esta vacuna la estábamos utilizando como vacuna mucosal, es decir, una vacuna para administrar por una mucosa, donde sabemos que básicamente lo que ocurre en las mucosas es de destrucción o desnaturalización, por lo cual una vacuna es importante que sea administrada en un vehículo que la proteja y la dirija al lugar donde a uno le interesa transportar el inmunógeno. Entonces, bueno, por eso es que esta vacuna tiene una nanopartícula, digamos, porque ya la veníamos estudiando con ese fin, y por algo que ahora les voy a mostrar al final de la charla. Entonces esto también ahora les voy a mostrar, es muy fácil de almacenar, y también estamos con otra patente para proteger la propiedad intelectual. Y el tema es que, bueno, tenemos más avanzados, como les voy a mostrar, resultados de la vacuna sistémica, sería la similar a la administración intramuscular, de todas las vacunas que se están administrando o que se han autorizado en humanos, pero también estamos desarrollando una vacuna intranasal, por eso es importante esto que les mencionaba, de usar una nanopartícula como vehículo. Entonces lo primero que caracterizamos con estas nanopartículas, tenemos capacidad de generar nanopartículas fluorescentes, por lo cual podemos seguir la fluorescencia por microscopía confocal o por citometría de flujo, y lo primero que vimos es que en distintas líneas celulares de ratones y de humanos, estas nanopartículas son fagocitadas, o sea, están en el interior de las células fagocíticas. En células que no son fagocíticas, estas partículas no ingresan, lo cual es muy importante inmunológicamente, porque bueno, las vemos en células dendríticas y en macrófagos que están adentro de la célula y producen la activación, dado que inducen la expresión de CD86, que es un marcador de activación de macrófagos o células dendríticas. Y además otro resultado importante que vimos, no solo que activa a las células fagocíticas, sino que induce la secreción de interleuquina 1 beta, es decir, que tiene un poder
proinflamatorio, y bueno, como sabemos, cuando se genera interleuquina 1 beta, se está activando el inflamasoma. Y bueno, entonces estudiamos a través de distintos inhibidores y distintas células que no expresan muchos de los intermediarios de esta vía, y ahora lo estamos estudiando en animales knockout, es decir, animales que no tienen esta vía de inflamasoma, y estamos viendo cuál es el mecanismo por el cual estas nanopartículas tienen poder adyuvante. Es decir, el poder adyuvante de las nanopartículas es justamente eso, que activan las células, inducen la secreción de interleuquina 1 beta, cuando las células son activadas con la nanopartícula. Esto es un control, o sea, cuando enfrentamos las células a nanopartículas se induce o se expresa, se secreta interleuquina 1 beta. Entonces, bueno, lo que usamos son distintos inhibidores de la vía de inflamasoma. Como sabemos, para generar interleuquina 1 beta se requieren 2 señales, una señal 1, que es la que induce la prointerleuquina beta en el citosol de las células, y una señal 2, que lo que hace es activar el inflamasoma. El inflamasoma es un conjunto de proteínas que están en el citosol de todas las células, y que cuando reciben distintos tipos de estímulos se ensamblan y forman un complejo que tiene capacidad de romper o clivar proteínas, mejor dicho, tiene capacidad de activar las caspasas. Eso va a clivar la pro y la 1 beta, y esa interleuquina 1 beta luego, a través de la formación de un poro con gas de Hermina, se secreta de la célula, y es lo que tiene el poder adyuvante. Entonces, utilizando distintos inhibidores, ya sea de fagocitosis, como citocalasina, vemos que cuando la célula la incubamos con citocalasina y la nanopartícula disminuye la secreción del 1 beta, o sea que este proceso es importante en la activación celular. Cuando usamos un inhibidor de catepsina, que es una enzima que tiene que ver con la salida de la nanopartícula de las vesículas al citosol, cuando usamos un inhibidor de catepsina vemos que de nuevo se reduce la interleuquina 1 beta, y después cuando inhibimos las caspasas, sobre todo caspasa 1, nuevamente vemos que disminuye el 1 beta, por lo cual esta nanopartícula estaría siguiendo este camino, este mecanismo o este recorrido. Y finalmente, si bloqueamos el receptor de interleuquina 1 con el biológico, con anakinra, de nuevo vemos que disminuye IL-1 beta, es decir que también esa IL-1 beta que se produce actúa en forma autócrina sobre las células, la misma célula u otras células que tienen el receptor, y ese receptor tiene mucho que ver entonces con la activación de las vías que generan esa pro-IL-1 beta. Bueno, y después estudiamos células que son knockout para esta otra vía de señalización, y de nuevo, cuando uno bloquea la señal 1, nuevamente se bloquea toda la vía, por lo cual lo que estamos viendo es que este es el mecanismo por el cual se está generando ese poder o esa propiedad adyuvante de las nanopartículas. Entonces ahora lo que estamos probando son animales in vivo, estamos probando esto mismo que vimos in vitro, en líneas celulares de ratón y humano, lo estamos viendo in vivo, administrando la vacuna en animales que o no tienen caspasas, o no tienen inflamasoma, u otras variantes, para ver si los animales son capaces de generar una respuesta comparado con un animal salvaje en el cual esta vía se produce, ¿no? Entonces, bueno, analizando un poquito la estabilidad de esas nanopartículas, esto también es importante. Vemos que si uno analiza el diámetro de esas nanopartículas, se mantiene en el tiempo, hasta 9 meses, a temperatura ambiente, también a 37 grados, es decir, que uno puede almacenar esas nanopartículas durante periodos largos. Y bueno, y después cuando empezamos a hacer los ensayos de inmunogenicidad, también se produjo la proteína RBD en células humanas, HEC,
que es donde habitualmente se produce, pero bueno, el gran problema de la producción de esta proteína recombinante en células de este tipo es el costo. Por eso fue que se evaluó hacerla en otra, digamos, en otra eucariota, como levaduras, mucho más barata, y lo que vimos que al administrar ratones 2 dosis vía intraperitoneal o sistémica y analizamos la respuesta de anticuerpos totales o anticuerpos neutralizantes, si uno compara animales inmunizados con RBD de HEC y RBD de Pastoris o de levadura, el título es el mismo, primera dosis, segunda dosis o anticuerpos neutralizantes, lo cual está hablando que los epitopes o la inmunogenicidad de la proteína que estamos generando en levaduras es igual a la que se genera en HEC, y eso tiene mucho que ver con lo que les decía antes, con las propiedades de esta proteína, que tiene un grado de glicosilación muy elevado, lo cual le permite adoptar esa conformación espacial tan particular y, digamos, y exponer los epitopes que la partícula necesita o que la proteína S necesita exponer para poder unirse al receptor. Entonces, bueno, por eso es que nosotros decidimos adoptar en la vacuna la RBD producida en levaduras. Entonces, a partir de ahí empezamos a optimizar el plan de inmunización, comparamos la proteína con la nanopartícula versus la proteína con hidróxido de aluminio, que es el adyuvante más conocido y más empleado en vacunas en humanos. Entonces, bueno, aquí lo que se muestran son los títulos de anticuerpos IgG. Como pueden ver, los ratones que reciben la vacuna con nanopartícula tienen mejores títulos o más altos títulos que los que reciben la vacuna con hidróxido de aluminio o como control la proteína sola. Estas son otras variantes de esta proteína RBD recombinante. Entonces tienen mayor título de IgG. Cuando comparamos IgG1 e IgG2A, como isotipos que tienen que ver con la respuesta humoral, ya sea TH1, que es esta, o TH2, que es esta dependiente, vemos que siempre tenemos mejores títulos de IgG2A, es decir, que está generando una respuesta inmune TH1 dependiente. Lo mismo podemos ver aquí. Aquí lo que se muestra es la relación entre IgG2A y IgG1, de nuevo es más alta cuando se usa nanopartículas. Y bueno, lo mismo vemos acá graficado de otra manera, por lo cual para nosotros el mejor candidato vacunal es esta proteína RBD. Aquí vemos cómo al cambiar variar la dosis o la cantidad de proteína cambia el título, pero siempre cuando se usa nanopartículas tenemos mejor respuesta a TH1 que cuando se usa hidróxido de aluminio. Y lo que fue muy llamativo cuando vamos a analizar esos anticuerpos en mucosas, es una vacuna, pensemos, sistémica, no es una vacuna mucosal, pero llamativamente lo que vemos cuando analizamos IgG en lavado bronquialveolar, en pulmón, vemos que de nuevo los animales vacunados con la nanopartícula tienen títulos más altos de IgG en lavado bronquialveolar, es decir, no solo se produce IgG en el pulmón, sino que se trasloca al lumen, lo cual es muy importante por la función efectora de neutralización. Y de nuevo, cuando analizamos los isotipos de esos anticuerpos, principalmente predomina IgG2A. O sea, se está generando IgG2A, se trasloca al pulmón, y cuando analizamos IgA, esto es muy llamativo y es difícil de explicar, vemos de nuevo los animales que reciben nanopartículas, tienen IgA en suero, tienen IgA en lavado bronquialveolar, en saliva y en materia fecal. Es decir, que nuestra vacuna con nanopartículas, a diferencia de la que utiliza hidróxido de aluminio, que siempre es la columna de acá al lado, está generando una inmunidad sistémica, IgG e IgA en sangre o en suero, pero también está generando inmunidad humoral mucosal sin la necesidad de administrarla por una vía mucosal. Y cuando analizamos la respuesta celular, es decir, en este caso la producción de interferón, para lo cual se
Se saca el vaso de los animales vacunados, se estimula con la proteína, con RBD, se analiza el interferón en el sobrenadante de cultivo, es decir, evaluamos cuánto interferón secretan esas células estimuladas, vemos que los niveles de interferón son elevados cuando el animal recibe RBD y la nanopartícula. Lo mismo cuando lo analizamos por el ISPOT, que es una técnica que permite, aquí estamos evaluando interferón en el sobrenadante de cultivo como una citoquina soluble, aquí lo que estamos evaluando es las células que producen interferón, entonces de nuevo, cuando los animales son cuando las células del vaso son estimuladas con RBD, los animales que habían sido inmunizados con la nanopartícula son los que producen más linfocitos T productores de interferón, y por citometría de flujo lo que analizamos es si esas células productoras de interferón son CD4 o CD8, y podemos ver que hay tanto CD8 productores de interferón como CD4 productores de interferón. Es decir, que no hay duda que esta vacuna lo que está generando es una respuesta TH1 con producción de IgG neutralizante y una inmunidad celular dependiente de interferón. Y el resultado, yo creo, más interesante es el resultado funcional, es decir, cuando evaluamos capacidad neutralizante de los anticuerpos, según los animales hayan recibido hidróxido de aluminio, IRBD o nanopartícula IRBD, y lo enfrentamos a la variante ancestral o Omicron, y lo que vemos es que se producen títulos estadísticamente significativos o elevados, de anticuerpos neutralizantes, que son esas IgG, probablemente también esa IgA que vimos anteriormente, y cuando lo evaluamos la capacidad frente a Omicron, como ocurre habitualmente, esa capacidad neutralizante disminuye. Y en los ensayos de desafío, donde los animales son vacunados, luego son desafiados intranasalmente con, bueno, esto es con variante ancestral, de nuevo vemos que los animales que son, perdón, esto está al revés, esto lo puse al revés. Estos son los animales control, es decir, animales que no son vacunados y que son desafiados, tienen una carga viral mayor en pulmón y en cerebro con respecto a los animales que son vacunados con la nanopartícula. Esto es muy importante porque esta vacuna entonces genera los mecanismos y genera protección. Entonces, como les decía, la idea con esto es avanzar sobre una vacuna intranasal. Llamativamente, para mí hay muy pocas vacunas intranasales que se están desarrollando, están todas en fase 1, fíjense, hay nada más que 7 vacunas. Y bueno, la ventaja de la vacuna intranasal que lo que hace es reforzar todo lo que es la inmunidad en la mucosa por la cual se administra la vacuna. Entonces, si uno compara una vacuna intramuscular con una vacuna intranasal, como vimos recién, la vacuna intramuscular lo que hace es generar anticuerpos sistémicos y también mucosales, como tuvimos nosotros, pero la vacuna mucosal lo que hace básicamente es reforzar la presencia de IgA en las mucosas, y sabemos que en mucosas la IgA es dimérica, por lo cual tiene un mayor poder de neutralización, pero además lo que hace es concentrar en esa mucosa linfocitos B y linfocitos T residentes de memoria. En una vacuna mucosal, estas células de memoria están en médula ósea, y en una vacuna, perdón, creo que lo dije mal, en una vacuna sistémica, las células de memoria se alojan en médula ósea, y en una vacuna mucosal las células de memoria se alojan principalmente en la mucosa. Y si uno administra la vacuna por la mucosa donde va a ingresar el virus, fíjense que la ventaja es muy clara. Aquí tenemos mejores anticuerpos, IgA, y además aquí tenemos las células de memoria que la vacuna van a reestimular. O sea que en general estas vacunas intranasales deberían generar una inmunidad protectora más potente y más duradera. Bueno, en este momento eso es lo que estamos estudiando con nuestra vacuna. Solo puedo mostrarles algunos resultados que hemos obtenido con un sistema modelo, con OVA, con una proteína modelo, pero básicamente lo que vimos cuando administramos esas nanopartículas fluorescentes, como les mostré al comienzo de la charla,
esas nanopartículas tienen dos propiedades. Esto lo analizamos por citometría de flujo, es decir, que la nanopartícula para ver un resultado positivo tiene que mantener la estructura, tiene que ser algo particulado, como les mostré, una esfera de 200 nanómetros, si se desarma no vamos a ver fluorescencia. Entonces lo que vimos es que dependiendo del tiempo y el tejido donde evaluamos fluorescencia, la nanopartícula está presente. Entonces el primer resultado importante con nuestras nanopartículas es que no se desarman en la mucosa, por lo menos en la administración nasal y en todo el árbol respiratorio, porque a los 30 minutos ya la vemos en el tejido mucosal, es decir, que se absorbe rápidamente, entre 30 y 60 minutos está en los ganglios cervicales, es decir, que va al órgano linfoide secundario de la mucosa nasal donde va a activar la respuesta inmune. A las 2 horas ya lo vemos en los ganglios mediastínicos, es decir, los ganglios regionales de pulmón, y también ahí lo vemos que está en el epitelio, en el compartimento epitelial de la mucosa bronquial. Es decir, que la nanopartícula no se desarma y va al lugar donde tiene que ir en los tiempos previstos. Los animales que son inmunizados no pierden peso, lo cual es un rasgo importante que tiene que ver con la seguridad, y después lo que vemos es que en los que reciben la nanopartícula se genera IgG sistémica, se genera IgG en lavado bronquialveolar, que es lo que uno busca, y cuando vamos a buscar IgA de nuevo, vemos que hay IgA en saliva, hay IgA en lavado bronquialveolar, y hay IgA en materia fecal o en tracto gastrointestinal. Es decir, que se está generando IgG e IgA sistémico y mucosal, y también vemos que se está generando una respuesta dependiente de interferón, o sea, induce inmunidad celular con producción de interferón. Es decir, que en principio, estos, como les decía, son resultados con OVA, no con RBD, deberían ser similares con RBD, estamos terminando todos estos análisis, por lo cual también esta vacuna con esta nanopartícula probablemente vamos a tener que cambiar el esquema de administración porque va a haber que utilizarla como dosis de refuerzo, entonces también estaría funcionando como una vacuna mucosal. Entonces a raíz de todos estos resultados se ha formado un consorcio, ya no somos únicamente, originalmente éramos Universidad Nacional de La Plata y la UBA, todo esto que les conté de RBD se produce en un laboratorio de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y después se suma el INTI, que es donde estamos produciendo actualmente la vacuna en condiciones GLP, y el Malbrán, que es donde se hacen los ensayos de desafío con el virus, y finalmente GION, que es una empresa biotecnológica con base en Mar del Plata, que es la que va a producir y registrar la vacuna anti-ANMAT, y bueno, la va a producir bajo condiciones GMP, que es lo que pide ANMAT. Entonces, bueno, actualmente estamos en la última etapa de la fase preclínica, ya estamos planificando la fase clínica en hospitales de provincia de Buenos Aires, estamos en plena producción GLP y GMP, o sea, producción y caracterización, ensayos de eficacia con variante ancestral, como les mostré, y con variantes con Omicron, estamos analizando protección cruzada, y bueno, ya estamos interactuando con ANMAT para el registro de la vacuna, y como les decía, con el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires para usar toda la estructura que han montado para los estudios de CanSino, de CureVac, etc. O sea que el ensayo clínico lo vamos a hacer básicamente en Provincia de Buenos Aires, y bueno, esperemos finales de este año y sobre todo el año que viene ya poder tener esta vacuna registrada y que podamos no solo producirla, sino aplicarla en nuestro país. Todo esto que les mostré se hizo con subsidios básicamente de Universidad Nacional de La Plata y de FUNARSEC, que hubo una ventanilla especial para terminar ensayos preclínicos del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Docena. Gracias por compartir su excelente nivel científico siempre con nosotros. La verdad que nos viene muy bien todo esto para tener una visión,
digamos, retrospectiva respecto del tema y una actualización. Y la verdad, la novedad esta de la vacuna local. Bueno, voy a ceder entonces la palabra a la doctora Laura Pena para que inicie el debate y lea los mensajes y preguntas si las hay. Bueno, el doctor Miguel Beltrame dice: buenas noches, datos sobre la variación en la cantidad de anticuerpos en personas de distintas edades o en distintas combinaciones. Él dice: nosotros obtuvimos mayor respuesta en los adultos jóvenes que en adultos mayores en la primera y segunda dosis. Y también donde por error se colocaron en primera dosis una vacuna y en la segunda dosis otra plataforma, se obtuvo mayor cantidad de anticuerpos. Sí, está muy bien el comentario. Obviamente siempre con la edad el sistema inmune tiene otra fisiología, lo que se llama inmunosenescencia, pero algo llamativo que estamos viendo es que estas vacunas funcionan muy bien, inclusive en adultos mayores, donde uno espera que la respuesta no sea lo suficientemente robusta, pero no solo que funciona, sino que está protegiendo, lo cual habla de las características de estas vacunas que, con los datos que ya han mostrado a partir de la eficiencia de mayor del 90%, ya a esta altura no nos llama la atención, pero es interesante el comentario porque realmente es así. Nosotros no lo hemos dividido en este trabajo por edades, pero hay trabajos que sí, que ya lo han visto exclusivamente en adultos mayores, y bueno, se puede confirmar que es importante la vacunación y sobre todo los refuerzos en adultos mayores. Y con respecto a la combinación, bueno, hoy estamos en condiciones de asegurar e inclusive de recomendar con las dosis de refuerzo, en las 2 dosis de refuerzo, combinar plataformas, o al menos combinar vacunas. Las vacunas todas hacen lo mismo, pero son todas distintas. Ustedes vieron que los resultados son distintos en todos, por más que Pfizer y Moderna sean a RNA, Moderna tiene 3 veces más cantidad de RNA, no se sabe bien, porque obviamente es un secreto de cada productor cómo es el RNA, pero el consejo es traten de combinar vacunas. No quiere decir que si no combinan no funciona, pero combinando la respuesta es mejor, y eso lo hemos visto, y yo creo que un poco eso es lo que permite explicar por qué acá no se está viendo lo mismo que en otros países, por ejemplo ahora con Omicron. Países donde hay porcentajes de población vacunada muy alto tienen curvas crecientes, y acá no lo hemos visto cuando entró BA2. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los esquemas de combinación que se han aplicado. Bien, doctor, perfecto. La doctora Liliana Fernández dice: ¿por qué considera que la situación de vacunación en Argentina puede ser distinta al resto de los países? Yo creo que hay 2 factores. Uno es la variedad de vacunas y lo otro es la posibilidad de combinación. Eso en muchos otros países donde tienen porcentajes de vacunación, digamos, iguales, porque los países donde más han vacunado tienen porcentajes más bajos que aquí, están teniendo problemas en vacunados y en no vacunados. Y yo creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? La verdad no le encuentro otra forma de explicarlo. Menos variedad de vacunas, y eso evidentemente impacta en la protección y sobre todo en la duración. Sabido, nosotros hemos visto con Sputnik que hasta 8 meses, 10 meses, 1 año protege, y eso, por ejemplo, con Pfizer no se observa. Es cierto. Bien, el doctor Darío Josviak dice: de acuerdo a lo que expresaste entonces, ¿sería adecuado colocar la 4ª dosis, sobre todo en personal de salud, y la combinación de plataformas, que es lo que se está haciendo y demostraron que es eficiente? Sí, totalmente. Aplicar la 4ª dosis después del 4º mes, yo creo que es importante, sobre todo en épocas donde uno espera que haya picos. La temporada de contagios del virus, a diferencia de otros respiratorios, es el verano. Tiene que ver no con el clima, sino con la actividad social. Entonces yo creo que es muy importante en noviembre, diciembre y octubre empezar a reforzar la vacunación. Y fíjense, en invierno el año pasado no hubo pico de Delta, y ahí se intensificó mucho la vacunación. Entonces yo creo que es muy importante la 4ª dosis.
Bien, perfecto. Por ahora no hay más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo quisiera que me recalques un poco, Guillermo, ¿qué importancia tiene para vos que en la Argentina se produzca una vacuna, digamos, local, habiendo tantas vacunas autorizadas y aprobadas? Sí, Un poco también lo está. de la vía que explicabas hoy. Sí, yo creo que tiene varios aspectos positivos. El primero es lo que yo les comenté al comienzo, todo lo que es política de distribución de vacunas. Si uno produce su vacuna, sería independiente de esas políticas. Y bueno, lo que ustedes vieron, la segunda ola en Argentina fue básicamente por eso, por falta de vacunas. Si hubiéramos tenido antes más cantidad de vacunas, se hubieran evitado miles o cientos de miles de fallecidos. Y eso básicamente porque no teníamos vacuna o por el motivo que sea. Entonces, si uno tiene capacidad de producir, uno podría independizarse. Y la otra es que, eso lo estamos viendo, y Argenvac es un ejemplo de lo que ha pasado y está pasando, que tener este tipo de situaciones genera facilidades que antes no había. No hay ninguna empresa argentina que produzca vacunas GMP a partir de levaduras, por ejemplo. Por eso es que tuvimos que recurrir a GION, que no es productor de vacunas. GION probablemente lo conocen porque es el único productor de timerosal, que es un conservante de vacunas, provee timerosal a todos los productores de vacunas en el mundo. Entonces, bueno, a raíz de esto, está montando una planta de producción de vacunas. Entonces, es una capacidad que antes no había, y obviamente que eso no se va a usar solo para esta vacuna, porque producir vacunas para Argentina, para todo el año, le puede llevar un mes de todo el año. Entonces, esa misma planta se puede utilizar para otras vacunas. Yo creo que eso va a impactar en la producción de otras vacunas de calendario nacional. Yo creo que esas son las dos cuestiones más importantes que nos deja o nos está dejando esta pandemia, y que va a tener impacto en futuras crisis sanitarias que seguramente van a ver, ¿no? Y después otro aspecto importante de esto es que nos ha demostrado, digamos, a nosotros, los que estamos más del lado digamos, de la ciencia, la importancia de la colaboración. Acá nosotros no nos podíamos poner a desarrollar RBD de GEC o de levadura o lo que sea. Nos tuvimos que asociar y colaborar con grupos que tienen experiencia, tienen capacidad y saben hacerlo. Entonces, por eso la formación de consorcios yo creo que es fundamental, y es una lección que nos tiene que quedar, y sobre todo que haya apoyo de las entidades gubernamentales que financian ciencia, ¿no? De favorecer este tipo de asociaciones. Bueno, por ahora no hay más preguntas. No sé, Roberto, vos. Sí, yo te escribí una en el chat, Laura, y desde el punto de vista nuestro como alergólogos, una consulta frecuente que tenemos de nuestros pacientes a la hora de hacerse su inmunoterapia con alergenos es cuánto tiempo tiene que haber de separación entre una vacuna de COVID con las que le prescribimos nosotros. Las vacunas se podrían dar simultáneamente. La única precaución que hay que tener, ¿por qué? Porque son específicas, están activándose en forma específica contra el inmunógeno. La única precaución que hay que tener en ese caso, cuando se dan no solo estas, sino las distintas vacunas, es no darlas en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque cada vez que uno da una vacuna y se activan todos estos mecanismos, el ganglio que está involucrado queda restringido a generar la respuesta a esa vacuna. Inclusive se cierran los ganglios, se sellan, para que no entren y salgan más proteínas por lo menos 20 días, por lo cual, si uno da más de una vacuna en el mismo sitio, lo que corremos el riesgo es que alguna de esas vacunas no generen la respuesta que uno espera. Entonces, si vamos a dar varias vacunas a la vez o separadas en el tiempo, una en un brazo, otra en otro, en la pierna, donde sea. O sea, buscar comprometer distintas cadenas ganglionares. Y después la separación, ya les digo, puede ser
en forma simultánea. Hasta ahora lo que se trataba era de evitar dar varias vacunas al mismo tiempo, porque si aparece un síntoma no sabemos si es por la vacuna o por COVID. Y entonces la idea de que si yo doy una sola vacuna y aparece algo, bueno, puedo estudiar si ese síntoma que dura más de 24 o 48 horas es por la vacuna o es porque la persona se infectó. Eso hoy en día prácticamente ya no tiene sentido porque debe estar todo el mundo infectado o que ha pasado por una infección, por lo cual la prioridad hoy es vacunar. Habiendo vacunas, la prioridad es vacunar. No importa, lo que sí, nunca vacunar con síntomas. Siempre libre de síntomas, pero si hay que darla con influenza, con neumococo, no hay ningún problema que ahora se dé todo junto. Perdón, doctor, ¿y el intervalo entonces cuánto sería el intervalo entre vacuna y vacuna? No, O sea, digamos, ¿lograremos una vez como la de la gripe, una vez al año o no? está bien, ahora entiendo. Con estas, el gran problema de estas vacunas son las variantes. Si no hubieran aparecido variantes, no habría que dar dosis de refuerzo. Yo creo que estas vacunas, si uno analiza contra la variante contra la cual está dirigida, en este caso absolutamente todas las vacunas están dirigidas contra un virus que ya no existe, que es la variante ancestral, tiene que durar un año, por lo menos un año. ¿Y por qué no ocurre? Por lo que les decía, hay que dar dosis de refuerzo para aumentar la intensidad o la afinidad de los anticuerpos. Pero yo creo que hay que volver al esquema de un año, esto nunca se ha hecho, dar 4 dosis o 2 dosis por año, pero yo creo que una vez que se controle, lo cual siempre depende de lo mismo, hay países que no logran tener un 30% de la población vacunada, por lo cual ahí es donde está el reservorio. Pero bueno, por lo menos ahora una vez cada 6 meses darla. Yo creo que la vacuna intranasal va a cambiar. Hace pocos días vieron que aprobaron las vacunas con Omicron, eso es fundamental. Yo no entiendo por qué no se hizo antes. Hacer una vacuna ahora dirigida a Omicron. Omicron debería ser ya no considerado una variante, sino una cepa, por la cantidad de cambios que tienen. Entonces, usar el mismo esquema de influenza. Aparece una nueva cepa, cambio la vacuna. Bueno, aparece acá una variante como esta, ya estamos en condiciones de cambiar la vacuna y seguramente va a frenar la transmisión, seguro. Y la vacuna intranasal también yo creo que va a tener impacto en lo que es transmisión. Hoy en día la clave es frenar la transmisión para que no aparezcan más variantes. Pues cada variante que aparece se selecciona porque tiene mayor transmisión y mayor poder de evasión del sistema inmune. Ahora estos días apareció otra subvariante de BA2. Entonces no termina más esto si no lo frenamos. Y la única forma es con las vacunas. Sí, sí, totalmente. Gracias. Bueno, si no hay más aportes, no hay más preguntas, considerando el horario, te agradezco muchísimo, Guillermo, que hayas vuelto a aceptar ser un disertante en nuestro curso anual de posgrado. Siempre es un gusto, un placer escucharte. Tu forma de transmitir los conocimientos y la amplitud de conocimientos que tenés es increíble. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a Liliana y a Laura por su trabajo como moderadoras y muchas gracias a todos quienes participaron esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre es un placer tratar de aportar y bueno, sobre todo cuando podemos mostrar resultados propios que pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? Ya sea a las autoridades de salud o en forma individual. Así que también para mí fue un gusto. Esta última parte que mostraste lo que se está haciendo en el país es realmente impresionante. Es para que sintamos un orgullo muy grande de lo que se está haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Chao. excelente, doctor. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao a todos. Buenas noches. Chao, hasta Chao, luego. buenas Buenas noches. noches. Gracias a todos. Chao.